que para muchos de nosotros, más allá de estar en este aislamiento social, también es un momento de reflexión. Así es que muchísimas gracias por estar conectado. Disculpen por los últimos minutos o los pocos minutos que nos hemos retrasado. Estamos aquí preparando algunos materiales de interés. Víctor Ríos, Cubas es mi nombre para quienes recién se conecten. Muchísimas gracias a todos aquellos que vamos a interactuar esta tarde. Un jueves 9 de abril del 2020, donde para muchos es una Semana Santa bastante diferente. Sin embargo, también vamos a conservar el espacio de la reflexión. Así es que vamos a interactuar ahora también en un tema de notable interés que tiene que ver con las razones para vivir. Aunque suene esto un tanto ideológico y para algunos incluso un poco utópico, el hecho de las razones para vivir es algo que uno lo predetermina como tal. Seguro de que algunas veces cuando nos hemos sentido tristes o en algunas circunstancias cuando estamos perdiendo las razones para hacer las cosas y por eso nos mostramos desmotivados, nos encontramos en espacios donde muchas veces no sabemos qué hacer, nos sentimos detenidos en el tiempo. En algunas otras conexiones nosotros hemos dado a conocer con mucha precisión acerca de la importancia que tiene para tener una dirección, tener un rumbo. Muchas personas han hablado sobre esto desde el punto de vista espiritual, dentro del punto de vista religioso, pero la misma psicología también habla sobre el sentir que las personas tenemos que desarrollar al momento de encontrar razones para vivir. Gracias a los que se van conectando, tenemos a Katy, tenemos, bueno, aquí estoy tratando de mirar la pantalla y demás. Eh, y esta modificación que nosotros vamos a hacer al pensamiento ahora es importante porque si no encontramos razones para que nosotros generemos ese espacio de vida, todo aquello que vamos a hacer de forma cotidiana no va a tener sentido, no va a tener dirección. Entonces, la propuesta es que nosotros vayamos pensando cuáles son esas razones por las cuales uno tiene que permanecer no solamente vivo, sino también en esta vida. Y cuáles son las razones que uno también tendría que generarle a las personas que están cerca nuestro. Lo decíamos en algunas de las transmisiones, cómo es que estas fechas se comienzan a alargar más y es muy probable que también en algún instante ocurra que no haya una fecha de salida. Pero lo más importante no es las fechas de salida, la fecha donde tiene que romperse este encierro social y también la preocupación económica y cómo está la situación familiar. Lo más interesante es sacarle el mayor provecho a este tiempo, no solamente de sacar tareas pendientes, concretas, hogareñas, de interacción familiar, sino también sacar cosas pendientes académicas para que uno tenga, pero la tarea pendiente y vital definitivamente es esta que está en nosotros, incluida en ese ser que vino a esta vida en algún momento. Hacer un recorrido en cómo nosotros hemos venido a esta existencia y a partir de ahí le hemos comenzado a dar significado, es porque inicialmente nosotros no lo decidimos. Es una cuestión de la naturaleza, es una cuestión biológica, es una cuestión sobrenatural. Planteo todas las propuestas, pero en esa perspectiva de que no ha habido una voluntad inicial, sino una voluntad del contexto, nosotros finalmente tenemos que asumir un rol protagónico. Y ese rol protagónico es el que nosotros tenemos que desarrollar cada paso que damos en la vida, cada día y en cada instante. ¿Cuándo es que comenzamos a pensar en las razones para vivir? Y esa es la pregunta que les voy dejando. ¿En qué circunstancias es que yo recién comienzo a plantearme por qué es importante la vida? ¿Por qué tengo que seguir viviendo? ¿Por qué tengo que vivir así? Etcétera. De seguro de que es cuando estamos pasando un momento difícil. Cuando las personas estamos pasando momentos felices, apoteósicos,
momentos extraordinarios. Sin darnos cuenta, a veces nos encerramos, somos egoístas, individualistas, lo disfrutamos nosotros, a veces lo compartimos, pero pocas personas se ponen a pensar y agradecer de estar vivos como tal. Pareciera que muchas de las personas, más bien cuando estamos pasando momentos difíciles, tensos, de crisis, y ahora que estamos en el mundo con toda una situación que va a durar mucho tiempo, es cuando recién comenzamos a pensar en esa nuestra vida. Pero algunas personas no hacen ese proceso de pensar en la vida en sí, en la vida, sino comienza a pensar sobre los tiempos, cómo los estoy manejando, no era así, me gustaría que, o qué aburrido, bueno, aprovecharé para tal cosa, le sacaremos un poco de ventaja, ¿por qué no? Descansaré, aprenderé. Son distintas formas de estar manifestando de lo que ocurre en la vida, aunque no mencionemos la palabra vida. Esa capacidad de automoción, esa capacidad de autocontrol y de autodirección que tiene nuestro cuerpo, nosotros somos uno de los pocos seres en la existencia de la naturaleza que tenemos ese motor importante para podernos trasladar de un lugar a otro, pero también para mantenerlo. Y ese mantenimiento tiene que ver con esta motivación intrínseca que en algún momento nosotros desarrollábamos. Muchas gracias, saludamos a Gigi, Fernando, Moni, ¿qué tal desde Lima? Lina, otra vez por aquí. Qué bien, encantadísimos. Buen jueves, esa es la idea, estar conectadísimos como tal. Dejamos igual el número, 976-775080. Algunos mensajes, alguna llamada, quien quiera hacerlo, encantadísimo. A Ro también la veía por ahí, que estaba dentro de. Bien, hablar acerca de razones para vivir. Algunos podrían sentir que esto suena a distimia o a depresión. Y no me toques ese tema porque es implícito. No. Cuando los psicólogos tenemos esa gran necesidad de trabajar con las personas, o cuando tú que me estás escuchando en algún rato has aconsejado a un amigo, a un familiar, o has intentado aconsejarte a ti mismo, ese es un momento que nos conectamos con la vida y es un momento donde la existencia se pone en juego en este universo o en esta naturaleza. Y cuando nos conectamos en la vida, hay que encontrar las razones por las cuales uno tiene que seguir avanzando. Prestamos atención. ¿Qué tal, eh, Shana? Shana, buenas tardes, ¿qué tal? He vuelto a mi, ¿qué les parece? He vuelto a mi pizarrita. Ahora sí trataba de calibrar un poco el espacio, pero fíjense lo que les voy a compartir ahora. Las personas somos aquellas que le vamos dando razones a las circunstancias que vivimos. Pero muchas veces, cuando hay muchas interrogantes, es cuando sentimos que hay conflicto, hay tensión, no hay razón para vivir. Pero, ¿cuánto de nosotros ha sentido que la, la razón para la dirección de la vida se ha quedado en un objeto, se ha quedado en un contexto social? La razón de la vida no está en un pollo a la brasa que alguno mata ahora por comerse una pierna. La razón de la vida no está por salir a comer ese manjar que ahora es la primera promesa que estoy haciendo para salir. La razón de la vida no es que quiero ir a esa discoteca porque ya quiero bailar. La razón de mi vida no significa ir a emborracharme ahora con, o simplemente la razón de la vida no es porque quiero ir al cine, porque quiero comer una pizza. Son cosas tan superficiales que en realidad no guarda una relación de razones para vivir. Las razones de la vida no están concentradas en objetos. La razón para vivir, incluso en algún momento, no está concentrado ni en las propias personas. Porque podríamos estar al lado de una persona y sin embargo no compartir mayores cosas. Es decir, no fluyen las emociones y los sentimientos. ¿Qué razón tiene estar al lado de esta persona? Por lo tanto, aquel que esté ahora al lado de su pareja, su esposo, su esposa, conviviente y demás, qué interesante es que puedan vivir intensamente este tiempo, de llegar a algunos acuerdos y luego cumplirlos, pero también de proyectarse en el tiempo.
Para aquellos que estamos ahora cerca más de los hijos o los que estamos más cerca de los hermanos o de los padres, también será un momento de renovar acuerdos. Las razones para vivir, recién nos cuestionamos los seres humanos cuando tenemos muchas interrogantes porque hay muchas presiones. Claro, lo que pasa que en ese momento nosotros, y ya decíamos algo sobre esto, estamos experimentando esta realidad. Una realidad que no pensábamos que nos tocaba, una realidad que se anunciaba, pero que ahora ya estamos en la trinchera, en primera línea, experimentando qué significa no salir, experimentando qué significa cortar una sociabilidad. Estaba interactuando estos días con algunas personas en videollamada de forma individual y muchas están con esta angustia que dejaron cosas pendientes fuera y que ahora están limitados porque el teléfono no lo es todo, de poder resolver un amor que está partido, una relación que no se sabe si ha concluido o simplemente hay cosas que no se dijeron en su momento. Las razones para vivir es cuando recién aparecen interrogantes y ese es un grave error. La razón de la existencia tendría que aparecer en distintos eventos de la vida. Cuando nace un ser humano, cuando experimentamos momentos felices, cuando nos orientamos a cumplir metas y objetivos personales, cuando somos personas que advertimos que somos útiles en relación a los otros, en el consejo, en la compañía, en la cercanía. Entonces, las personas que han experimentado esos rasgos de depresión, esos rasgos de angustia, esos rasgos de pánico, se dieron cuenta, entre comillas, que no hay razones para vivir. Incluso todo es rutinario, nada tiene sentido, ya no me atrae incluso aquello que para mí antes sí lo era, de cosas tan pequeñas. Eh, ¿Qué hacer para que nosotros vayamos sacando, vamos a ponerlo así, cada uno de los interrogantes? ¿Qué hacemos para que no nos llenemos de tantos interrogantes y que luego nuestra vida no tenga sentido? ¿Cómo puedo hacer para que estos conflictos actuales que yo tengo ahora en realidad desaparezcan de mi vida y que no sea un contexto lleno de interrogantes, sino sea una persona donde yo pueda ejercer mi libertad? Asumir la realidad es, y se fue nuestra persona hacia el suelo, asumir la realidad es algo que nos corresponde definitivamente a todos, porque la asunción de la realidad no es una cuestión tan seria. Y cuando nosotros estamos en esta existencia partiendo desde un contexto de la realidad y no estoy viviendo con demasiadas intrigas o no estoy viviendo con demasiadas preguntas, es porque ya estoy encontrando el sentido de lo que yo quisiera hacer o lo que yo quisiera lograr. Preguntémonos, hasta ahora, ¿cuántas de las cosas que nosotros, voy bajando un poquito aquí la imagen, cuánto de nosotros hemos podido controlar circunstancias y así como la figurita que mostraba, cuántos interrogantes nos han invadido y nos han presionado tanto que han generado más irracionalidad? Lo decíamos en algún momento, las personas que pensaron que siempre todo iba a fluir se equivocan porque la realidad es completamente relativa. Entonces, al ser relativa y subjetiva, entendamos que no todo va a durar para siempre. No va a durar para siempre ese trabajo, no quizá duraría para siempre esa relación de la pareja, porque puede ocurrir alguna circunstancia, incluso igual amándose, morir alguno antes dentro de la relación, o porque los hijos no vivirán para siempre con nosotros, o porque esta casa, que de pronto, aunque sea propia, no siempre tendrá la imagen que yo quise porque no tendré lo económico como para que esto se mantenga como tal o no podría hacer las ampliaciones que yo quisiera. Nada es estático. Entonces, para muchos la vida, lo decía al inicio, está enganchado más bien hacia objetos, hacia cosas tangibles y nos estamos equivocando. Cuando los psicólogos hablamos con las personas, casualmente los invitamos a pensar sobre su vida
y su vida desde que ha nacido hasta la fecha y de todo lo que puede acordarse. Pero pocas personas le encuentran razones por la cual ha logrado un objetivo o ha conseguido algo importante. Saludamos un poquito más a las personas, decíamos ya estaba Shana, Heaven, Ana, Milagritos, Sara, ¿qué tal? Sara, buenas tardes. Un tema importantísimo. Razones para vivir tiene que ver con un proceso racional. No podemos encontrar razones para vivir desde un contexto subjetivo e irracional. Ahí nos estamos equivocando. Desde el momento que nosotros hemos venido a este mundo, nuestros padres han tenido que decirnos cómo es la vida, con errores, pero también que podríamos aprender de ellos. Pero sin darnos cuenta, a veces hemos tenido una educación donde nos han generado muchos temores y nos han cargado no solamente de temores, sino también de culpas o de emociones negativas. Entonces llega un momento que quiero autogestionarme y no puedo. No puedo porque viene de forma inconsciente en ese recuerdo aquello que me dijeron que no tengo que hacer o cuidado con estas circunstancias y me hace sentir temeroso. Esa razón que yo tendría que conservar para vivir la voy perdiendo sin darme cuenta. En cosas muy sencillas está esto de encontrar razones para vivir. Y una de las primeras características es que nuestro planteamiento tiene que ser, y esto que me está cortando en la pantallita, el primer planteamiento de encontrar razones para vivir tiene que ser, miren bien, lógico. Si yo encuentro que esa razón es lógica, y no sé qué, creo que se está moviendo, si yo encuentro que la razón es lógica, es porque tiene contacto con esa realidad que estábamos hablando. Si yo encuentro que esta razón para vivir no solamente tiene lógica, sino también tiene explicaciones, es porque ahí yo voy a encontrar algo importantísimo. Aquellos que tienen un bebé ahora, que ha nacido hace pocos meses, o alguna mamá que está embarazada, o alguien que está buscando tener familia, es lógico que su razón para vivir, ¿quiénes serán? Sus hijos. Es lógico, aquellos que estaban pensando ahora casarse y que en esta distancia no puede lograrse muchas cosas, es porque, claro, ya quieren vivir juntos y es lógico que quieren hacer una vida juntos. Por lo tanto, no tendría que haber una tercera persona que se incluya dentro de esto. Fíjense qué interesante cómo es que la lógica, como un proceso racional, tendría que darnos esa dirección para la vida. Pero es ilógico, muchas veces y de forma irracional, el que nosotros sintamos que la vida tiene sentido. ¿Dónde está? Porque me compraron un celular. La vida encuentra sentido cuando tiene alguien un celular en sus manos. La vida tiene sentido cuando me compré los muebles nuevos. La vida no tiene sentido y de forma lógica cuando estamos atándolos a cuestiones materiales. Cuidado, eso no quiere decir que tendríamos que ser conformistas. Eso no quiere decir que tendríamos que quedarnos tal cual nosotros hemos empezado una vida personal, de pareja o de familia. Pero la parte lógica va a decir que alguien se pueda aferrar sobre los sentimientos porque tiene un hijo, porque tiene que sacar adelante a los mismos, porque tiene que terminar una carrera, porque ahora estaba haciendo una investigación, porque alguien está escribiendo un libro, en fin. Es lógico que la persona se aferre a esto que considera que es importante y esa es una razón para vivir. Algunos dicen, pero yo no entiendo que hay personas que plantean situaciones extrañas, que una razón para vivir es el trago, el alcohol. Claro, se están equivocando, porque es una forma de adormecerse y no contemplar la vida como tal. Algunos dicen, pero yo no entiendo, la razón para vivir en otros está en las plantas, está en los animales, está en rezar, está en reflexionar, está en ayudar a otras personas. Y ese lado solidario, conexión con la naturaleza, para esta persona sí encontró su sentido, porque la lógica invita a pensar dentro del punto de vista eminentemente juicioso, que a partir de ahí las personas vamos a encontrar una vocación para hacer algo importante. Qué interesante también es que
la orientación hacia una razón para vivir debe ser consistente. Si no es consistente lo que yo estoy planteando, no está mirándose desde el bien común, desde el bien social, entonces sería algo individualista, yoísta. No me quedo solamente en mi persona, en mis ideales, en mis objetivos. No es consistente. ¿Cuándo? La vida cobra sentido, cuando la vida tiene dirección y razón, cuando es consistente. Y lo consistente es incuestionable, porque no será consistente que la razón para vivir de algunos es algo superfluo. Escuchábamos ya muchas cosas en redes y en la televisión, como personajes en esta época están pasando por un problema de salud muy importante y que a partir de ahí encontraron que no era tan consistente el tema del dinero, el tema de los objetos y como tal. Vamos a parar un momento aquí. Gigi, gracias. Nos dice, bueno, tienes mucha razón. En estos tiempos de convivencia son las 24 horas y es cuando podemos todos colaborar. A ver, podemos colaborar en casa y apoyándonos. A mi esposo y a mí nos ha servido bastante para entendernos mejor, nos ha servido para valorarnos. Escuchemos esto que nos dice Gigi, en realidad. Aprender a valorar la vida no es una cuestión individual, es una cuestión de interacción. En ese proceso de interacción recién yo puedo encontrar razones para vivir. Eh, por eso que alguien que quiera estar completamente solo y cerrado en sus ideas y aislado completamente del mundo, un poco difícil que alguien se aísle del todo, porque hasta los cartujos, ¿no? Para la religión se conoce quiénes son los cartujos, no están completamente aislados del todo, hay una conexión con la naturaleza, aunque sea con la naturaleza. Entonces, ahora que es un momento para encontrar razones para vivir, no es que van pasando estos días y estoy completamente ya desesperado y no sé qué hacer. Comencemos a reconocer quién está a nuestro lado, comencemos a reconocer la casa donde vivimos, comencemos a reconocer que hemos dejado en el tiempo sin darnos cuenta, pero lo más interesante es comenzar a pensar si es que el día de hoy tuviéramos que irnos de este mundo. Ahí recién es cuando todos vamos encontrando un sentido de la vida. Queremos continuar dentro de la misma porque sentimos que muchos proyectos todavía no han concluido, pero aunque nos fuéramos de este mundo, también nos vamos a dar cuenta que en algún rato nos falta tiempo para. Ese tiempo hay que saberlo administrar. Otra de las características también que yo mencionaba es que tener razones para vivir es relativo, ¿eh? Es relativo. Porque lo decíamos, para algunos es importante, para otros no, pero mientras que para uno le haga feliz algo, para otras personas lo puede criticar. Pero si estamos conectados con la vida, con las personas, en ese contexto de solidaridad, y hacemos un juicio importante, y ahora cuántas personas, como le dice Gigi, necesitan de nosotros, pero ni siquiera están fuera de casa, están dentro de la nuestra. Una conversación que se ha partido con los hijos, una conversación y el tiempo no distribuido para la pareja, y ahora todos están quejándose de la cuestión económica, se están quejando de los negocios, sí, claro, es una situación mundial, pero también preguntémonos cuál es el costo emocional que nosotros hemos tenido que sobreponerlo a todo esto que hemos estado corriendo día a día. Y día a día hemos estado corriendo a 200 kilómetros por hora en el trabajo, horarios, etcétera, y no nos hemos estado dando cuenta que hay un déficit emocional si hacemos un arqueo de caja dentro de las relaciones de pareja, la familia o dentro de nosotros mismos. Ni siquiera nos hemos detenido a pensar cómo estamos viviendo y si es que le hemos encontrado razón a todo lo que estamos haciendo. Yo siempre digo, tengo el famoso síndrome maníaco depresivo que explico de las personas y es el siguiente. Un día lunes, para muchas personas, se convertía en algo pesado. Y muchos decían, oh, ¿cómo mañana no hay un paro agrario? ¿Cómo es que no bloquean las carreteras? O algunos decían, ¿cómo no hay un simulacro de sismo? ¿O cómo no es feriado mañana?
ahí nos damos cuenta que aquello que nosotros hemos estado haciendo en el trabajo, en los estudios, en el negocio, es una obligación. Y en realidad no es una cuestión de obligaciones. Obligaciones en el sentido de que es algo pesado, algo cargado. Ahí la vida no comienza a tener sentido. ¿Cuántos de nosotros más bien hemos tenido otro espacio que el día lunes a las 6 de la mañana, a 5:30 de la mañana, estamos súper motivados, queremos salir a trabajar, a pesar que por ahí estamos cansados? ¿Y cuántos de nosotros, ya terminando nuestra jornada laboral o de estudios, nos quedábamos apenados, como en esta época de Porky Porky? ¿Se acuerdan ese dibujito para algunos, no? De hace muchos años. Oh, ya me tengo que retirar de los estudios, ya me tengo que ir del trabajo. Qué pena, quisiera quedarme un poco más, pero no. Muchos alegres, como decíamos, los miércoles, complicado. Aunque los lunes, peor todavía. Los lunes algunos decían, uy, 8 de la mañana, lo que falta todavía. Empezaba la semana hábil y muchos ya sentíamos que esto se caía. El día martes, pesado. Miércoles, expectativa. El jueves, un poco más alegres, algunos porque se acaba la semana y si había un feriado, mejor todavía. El viernes, extraordinario. El sábado, de éxtasis. Pero el sábado, por la tarde-noche. Escucha bien, el sábado por la tarde o la noche, ya venía esto a la cabeza que era, uy, se acabó la semana. Mañana es domingo. Otra vez, todavía no arrancábamos un domingo y venía quizá ese pensamiento. Para algunos quizá no. Y ya cuando amanecía el domingo, y quizá algunos levantándose un poco tarde, mencionaba ahí, y se acabó la semana otra vez. Y todo el día, y se acabó la semana. Y mañana es lunes, y mañana es lunes. Entonces, ¿no habríamos encontrado algunas personas esa razón para vivir? ¿Cuánto desesperadamente un día lunes se decía a las 5 o 5:30 de la mañana, desesperados para ir a trabajar, para ir a estudiar? Y muchos le decían cuando estábamos chicos, ¿se acuerdan? Ya hijo, duérmete cuando nos íbamos a ir de paseo, porque estábamos con expectativas. ¿Y a cuánto de nosotros ahora, siendo mayores, para el trabajo y los estudios, nos han dicho, bueno, mira, ya, vete a dormir, etcétera, todavía? No, pero quiero ir al trabajo. No, pero quiero ir a los estudios. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos ido comprendiendo esto? Es porque quizá esa motivación se ha caído. Es porque lo que mencionábamos, esa realidad que nosotros comenzamos a vivir, razones para vivir, no tenía lógica. Quizá lo que estamos haciendo no era consistente. Quizá todo era mucho más relativo. Y aún más, otra característica de encontrar razones para vivir. Las emociones eran intensas, no moderadas. Porque cuando uno encontraba la razón para vivir de lo que está haciendo, las emociones, aparte de ser positivas, adaptables, equilibradas a pesar del cansancio, son muchas más consistentes y se pueden moderar mucho más. Entonces, ese síndrome maníaco-depresivo que yo menciono de las personas en nuestros fines o inicios de semana es algo que todos hemos experimentado en algún momento y yo creo que ahí es comenzarnos a preguntar si lo que estamos haciendo en nuestra vida es importante o no. Le voy a contar algo muy personal. Este tiempo de cuarentena, yo lo estoy agradeciendo. Tengo tantas cosas pendientes, tantos proyectos, que en verdad me levanto en el horario de siempre y me acuesto en el horario de siempre. Y paro un rato para almorzar en horario de siempre, porque tengo demasiadas cosas que realizar. Estamos ahora avanzando un libro, estoy escribiendo un libro acerca de técnicas cognitivas conductuales para modificación de comportamiento. Entonces, claro, para mí cada día que pasa y cada hora que pasa, no quiero que esto transcurra porque siento que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, es un ejemplo personal que cada uno de nosotros podía encontrar el propio. Y la razón para vivir va a ser circunstancial, pero a pesar de aquello, es interesante que uno le puede encontrar el gusto a estas circunstancias que estamos transcurriendo. Un elemento más, y el último, es el que nosotros tengamos razón para vivir tenga definitivamente elementos de motivación. Ya sabemos que cumplir nuestras metas y objetivos están relacionados a ese factor motivacional. Me comunicaba ahora con algunos amigos,
Ya lo comentaba en algún rato, la importancia, vamos a tener conexiones internacionales con el doctor Miguel García Sáenz ya la semana que viene en España. Me conectaba con otro amigo que está ahora en Palo Alto, los Estados Unidos, también psicólogo, también va a entrar, está encantadísimo de entrar también en entrevistas, así que la semana que viene va a ser súper internacional y también aportar desde su mirada cómo están las cosas en cada uno de esos países. Entonces, alguno dirá, pero Víctor, o psicólogo, ¿qué razón tiene para usted eso en su vida? Mientras guarde la lógica, la coherencia, contribuya a sí mismo, a los demás, mientras esto nos ayude a caminar y cumplir objetivos de bienestar común, estamos hablando que es una razón importante para vivir, no es subjetiva, no es cosmética, no es aquella que va a beneficiar solamente a algunos o que estamos buscando alguna retribución como tal. Entonces, hemos hablado de características importantes y vamos a parafrasearlas un poco para los que recién se conectaron. Uno, debe tener lógica. Segundo, debe ser consistente. Tercero, asumir que es un tanto relativo, por lo tanto puede cambiar en algún momento. También nos ayuda a proponer emociones moderadas y no tan intensas que nos desborden. Y por otro lado, nos lleva hacia la motivación. ¿Cuáles son sus razones en la vida? Quisiera que alguno lo pueda escribir en esta conexión, por favor. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo positivo, no sé qué pasó. A ver, no sé qué pasó. No. Moni nos está diciendo, a ver, ¿dónde está? Otra vez aquí. Bien. Lo positivo de este argumento social es que me ha permitido más unir a la familia, pasear un tiempo con ellos. Bueno, eso es importante lo que nos dice Moni, ¿no? También nos saludamos a Juan Carlos. Alejandra también nos menciona, no todos vivimos con nuestra familia. Muchos estudiantes viven solos y es preocupante ya que tengo algunos amigos que son depresivos y que provocan la autoagresión. Bueno, es lógico que la preocupación, como nos dice Alejandra, es inevitable porque no todos están viviendo con la familia, ¿no? No todos están con el papá, la mamá, los hermanos. Entonces, cuidado, hay que tener prevención con esto, porque tendrían que mantener una relación de interacción. Tendrían que mantener una relación con los amigos o con la familia, aunque sea por teléfono, ¿no? Porque si esto no se mantiene, es como que ya tendría sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Al menos algunos están empezando quizá ya las clases y el que la forma presencial el día de mañana podamos reanudar otra vez con cada una de las cosas. A ver, si tenemos comentarios más. ¿Ya? Bien, un poco la línea se ha movido como tal, pero estamos siguiendo con esta transmisión. Hasta aquí nosotros hemos mencionado la gran importancia que tiene el encontrar razones para vivir. Y no siempre las razones para vivir, lo hemos dicho, están en cuestiones materiales y en objetos que en algún rato no nos van a traer ningún beneficio. Pero encontrarnos nosotros mismos, eh, reencontrarnos con nuestra interioridad, va a significar definitivamente que este contexto de la vida para cada uno
es materia y trabajo personal. Sí, me están dando un rapor acá. A ver, se está duplicando. ¿Me están escuchando en este momento, por favor? Elena, muchas personas no saben manejar sus emociones y caen en depresión, ¿no? Sí, definitivamente la depresión es una desconexión. La vida es una desconexión con la realidad, desconexión consigo mismo, porque no ha encontrado la interacción con la vida. Y la interacción con la vida está buscando precisamente que cada uno de nosotros sea protagonista, que cada uno de nosotros estemos buscando ese camino de gran interés y de gran importancia. Entonces, ahí se explica. A ver, bien, la línea comienza a moverse, pero lo interesante es que y el día de hoy hemos en todo momento traído un inicio que el significado con la vida es que cada uno puede encontrar sus razones. Me gustaría que cada uno pueda escribirnos y pueda decir cuál es la razón para vivir, cuál es la razón para que uno pueda seguir avanzando dentro de la existencia. ¿Mm? Ya, a ver, no dice que mucho. Ah, está entrando. Ah, vamos a poquito aquí para que la línea nos pueda dar un instante. Bien, frasear, aunque la línea no nos va a ayudar demasiado, pero quiero que quede muy claro que encontrar razones para vivir es una cuestión personal y tenemos que hacer que ambos hemisferios del cerebro comiencen a trabajar precisión. Ya por un lado del cerebro, parte crítica, tendrían que guardar una coherencia que si encontramos razones dentro del punto de vista demasiado racional o demasiado emocional, es como que no le encontramos, es como que no le damos mucha dirección. Es de hacer que ambos comiencen a trabajar para que las razones que uno encuentra hacia adelante sean coherentes. A ver, la naturaleza precisa de esa realidad y encontrarla vivir, podamos prevenir el tema de la depresión. Si la de nosotros, porque vemos en la vuelta, no, porque sentimos que todo lo que habíamos pensado ya no nos porque sentimos extraordinario lo que comienza parte de nuestra existencia y es nuestra propuesta. Lo que nosotros definitivamente como humanos, me estás escuchando, común y corriente que en esta no hay profesiones, quizá estatus sociales, sino que estamos viviendo una situación para todos igual. Pero el primer paso que tendríamos que dar nosotros para encontrar razones interesantes para esta vida están dentro de nosotros. Y si hasta el momento, lo decíamos, lo habíamos atado hacia algún objeto o hacia alguna situación social, entonces no hay un camino de coherencia, porque nosotros buscamos otras acciones internas que hace que cada cosa que nosotros estemos
se da no poderlo y disfrutar. Alguna persona decía que la razón de su vida, no su familia, no solamente es hacer cosas buenas, sino que agradecía cuando simplemente amanecía o respiraba o podía observar completa la persona. Pero cuando nos sentimos limitados, no solamente por la libertad física, sino también porque algo está mal en nosotros, recién comenzamos a pensar en cuáles son las razones para la vida. Cuando las personas se van haciendo más adultas, es cuando de pronto comienzan a pensar un poco más en esto, pero también dejar un legado. Entonces, la respuesta es que ahora comencemos a vernos y a detectar aquellas que nos van a favorecer en la vida y que ese vamos a materializarlo en algún momento. Al final nosotros se cumpla. No hay razones. Tú, nadie, diga que no encuentra una razón para vivir. Si hemos pasado momentos difíciles, o estamos pasando momentos difíciles, no es un motivo suficiente para comenzar a renegar la existencia de la que son cuestiones demasiado. Hay más importantes si lo estamos mirando por la televisión y escuchamos a personas que lo están pasando muy mal, pero muy mal. Si nosotros comenzamos a tener unión con ellos, nos damos cuenta que hay cosas más interesantes. Bien, José Lauro, para mí de vivir estos últimos años ha sido mi trabajo, por lo que voy entendiendo es muy superficial. Eh, por más que amo mi trabajo, a veces he sentido ganas de dejarlo todo. Gracias, profesor, las transmisiones. eh, y, bueno, como José, ¿no? A veces sentimos de que las cosas tienen sentido en nuestra vida. En ese momento es vital porque nada medio de eso, porque nos hace sentir, porque nos da reconocimiento, pero hay otras cosas, digamos, que concentrarnos como tal. Eh, bueno, está también Karin, María, muchas Marías están ahí, está también su hijo. Karen dice, lo más importante, una razón para vivir es su hijo. Mijail nos dice, cumplir sus metas, qué interesante, y metas que no solamente lo beneficia a uno mismo, sino también a otras personas. Mi razón para vivir era estudiar mi carrera, pero desde que nació mi bebé se ha convertido en la razón de mi vida. Claro, nos damos cuenta con mucha precisión que, por eso decíamos que las razones de la vida comienzan a ser relativo. A medida que vamos pasando circunstancias, muy claramente, es que se van superponiendo como tal. Sí, comenzó a fallar el audio. Lina dice, mi razón de vivir es ayudar a los demás. Antonia, mi razón para vivir es cosas nuevas, ser feliz. A las mujeres, en el caso de Moni, que alimentos son sociedad. Si hablamos de la es extraordinario en las mañanas, ¿no? Esta chía que se prepara con agua caliente, el plátano con un poco de miel de abeja, naturales, bien, es algo que nos ayuda a mantener y bajar los niveles de ansiedad. Lo interesante es también los ejercicios. 30 minutos para bajar esta ansiedad y información que es negativa. Ana nos dice, lo que le hace feliz en la vida es ayudar a otros. Elia, aprender para ser feliz. Y Karen dice, bueno, cada uno de nosotros tiene diversas razones para vivir.
Cada uno de nosotros está encontrando su ruta ahora, validando o reinventando. Lo interesante es que para cada uno de nosotros no quede como una tarea pendiente. El vida tiene sentido aún en estas circunstancias que son difíciles. La vida tiene sentido en estos momentos. Nuestro querido Juan Cayo, pasando también un sí. Pero no es solamente eso, no está ocurriendo para ti o para mí. Esto está ocurriendo a muchas personas. Y ahora es un momento que nos pasó a vivir, sabemos, y las que ya conocemos. Yo no sé si en unas semanas vamos a salir nosotros a ayudar al vecino cuando podamos hacerlo y podamos sentir el dolor cerca nuestro. No sé si es que en algún rato tendré que salir de mi casa o a coger cuando permita el rompimiento del aislamiento social y por otro de ayudar a asistirlo. Pero es importante que las razones para vivir no quede un espacio solamente individual, no quede un espacio donde yo sienta que solo me beneficio y comencemos a pensar algo más a la edad que nos ha tocado donde una especie de alto a las circunstancias es cuando definitivamente recién me comienzo a plantear muchas cosas. ¿De qué será la vida? ¿De dónde ir? No importa. Será un momento interesante para que tú podamos reencontrar la interioridad y que podamos nosotros plantear cosas a partir de ahora. Un jueves santo para muchos, para otros un día de aislamiento social, para otros un día más de esta cuarentena. Pero cambiamos el chip a esto que está ocurriendo. Comencemos a hacer una lista de otras razones para vivir que no se quede simplemente en nuestro espacio, en nuestro contexto, sino que esto pueda ir un poco más allá de otras razones. Si el día de hoy de este mundo sería un momento bastante difícil y nadie quisiera irse. Y si ahora esta pandemia está generando esa sensación de angustia, entonces no es que tendríamos que dejarlo pasar porque sí. Nuestra mente tiene que despertarse en este momento y tiene que haber una señal de alerta que nos diga, es ahora donde tienes que comenzar a vivir y comenzar a pensar diferente. Es ahora donde tienes que encontrar otras razones para vivir y existir. En realidad, se me medida que nosotros podamos caminar. Eh, a ver si ahí estamos un poquito en la línea entrecortada que va por detrás. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿qué tal? A ver, Valeria, ¿cómo estamos? A ver, no sabemos si la transmisión está un poco que se corta, pero sería bueno, muy cortito, quizá que nos pueda decir, porque la línea está un poquito complicada. ¿Qué tal, Valeria? Cuéntanos, ¿cómo estás? Sí, bueno, justo estaba escuchando el ¿Ya? y quise hacer para compartir un poco lo que pienso y podría ayudar a las personas que están viendo de disfrutar un poco más la vida y darse cuenta que podemos ser felices de una forma muy fácil. Sí, sí. Bueno, podría decir por la que podemos ser felices, pero yo creo que la principal y la primera sería que es algo que las personas tienen su vida de la combinación de olores, colores y sonidos que nos rodean en esta vida presente de ahora. Y yo creo que nos sentir muy agradecidos porque no muchas personas tienen la oportunidad de eso.
De hecho, hasta las personas vagabundas de la calle que no tienen, digamos, un buen estilo de vida. Sin embargo, hay muchas personas que se sienten bien, que se sienten felices, disfrutan cada momento y aprecian cada pequeño. Y creo que es algo que nosotros debemos empezar a entender, empezar a practicar un poco, de apreciar cada minuto, las personas que pasemos o con nosotros mismos. Yo la felicidad también irradia. Cuando nosotros estamos felices, cuando nosotros nos sentimos bien, irradiamos a otras personas a que también se sientan bien. Y yo creo que es algo muy bueno porque a veces estamos tan estresados, estamos tan metidos en nuestras tareas, lo que hicimos, lo que no estamos haciendo, pensando en qué vamos a hacer mañana, y estamos tan en eso que no nos damos cuenta que está rodeando y maravillosos que somos en varios aspectos de nuestra vida. Por eso nada más nos debemos sentir felices porque tenemos la oportunidad de vivir esta vida que no muchas personas. Bien, muy bien. Gracias, aunque la línea no nos está ayudando demasiado, pero sí hemos podido escuchar realmente tu opinión, santísimo. Simplemente el hecho de vernos vivos es interesante. Tenemos que agradecer que estamos vivos. La edad que tengamos, estar vivo a los 7 años de edad, a los 15, a los 50, a los 80 años de edad, finalmente hay que agradecerlo como tal. Gracias, Valeria. Estamos en contacto. De acuerdo. Bueno, finalmente la opinión, siempre pena que por ahí la línea no nos va demasiado con esto. Quisiera que todo está por esas cosas que están conectadas. Jocelyn, Paola, bueno, Lina, que ya nos comentaba que su razón es las personas, nos decía, pues, el hacer felices a otras. Bueno, sí, algunos no van escuchando demasiado. Ojalá que nos acompañe mejor en otro momento la línea. Bien. Sí, al final se entrecortó. Gracias por esta comunicación. Espero que pueda fluir esto un poquito más. Razones para vivir. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es una cuestión de los demás, es una cuestión personal. Y hay que enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a que ellos se encuentren razones importantes de aquello que están haciendo, y en la medida que vayamos creciendo también pueda tener ese bichito interno, esa llama interior, para que nuestro cerebro pueda comprender que tenemos que ser agradecidos. Ya teníamos el tema de la gratitud con aquellas cosas que han tenido. También será importante que disfrutemos de cada cosa en estaciones vivos, disfrutemos de nuestros sentidos, ¿no? Como había un dibujito, perdón, una serie en algún momento, un programa infantil, y que todos nuestros sentidos puedan sentir que nos conectamos con la vida y nos conectamos con la realidad. Por eso que abrazar, decir, pronunciar, autodeterminar, siempre será el sentido y la existencia de la vida. De mi parte, muchísimas gracias. Y tenemos algunas preguntas y demás. Seguimos nosotros escribiendo. Así es que un fuerte abrazo, un jueves santo para muchos, este fin de semana disfrutarlo, y estemos pendientes porque la Semana Internacional de Entrevistas vamos a ponerlas dentro de redes sociales, y sí va a ser interesante recibir quizá algunas preguntas para que yo lo pueda trasladar a profesionales psicólogos que están en otros países y ellos también puedan responder a estas preguntas. Así es que de mi parte, muchísimas gracias, un saludo encantadísimo a todas sus familias. Y es un momento de reflexión, razones para vivir personal, no es una cuestión de los demás. Además, simplemente se beneficia
con